Para la realización de esta actividad opté por crear un proyecto de Laravel el cual contiene un CRUD y un pequeño sistema de autenticación. Posteriormente se desplegará este proyecto en los servicios de Amazon Web Service. Entonces, para empezar y partiendo de que ya está instalado Laravel en el computador, vamos a crear el proyecto utilizando esta pequeña línea de código. También podríamos utilizar la de Composer, cualquiera de las dos es completamente válida. Todo depende de la velocidad de internet que tengamos y de la manera en que hayamos instalado Laravel. Entonces, abro una terminal y ubico la ruta donde quiero guardar mi proyecto. Ahora pego la línea que acabé de copiar y le voy a colocar un nombre a mi CRUD. En este caso será un CRUD de estudiantes. Entonces le coloco el nombre y doy Enter. Este proceso pues tarda un poco, ya que Laravel necesita conectarse a internet para descargar todas las dependencias necesarias del proyecto. Así que pues mientras carga, vamos a esperarlo para que termine de crear el proyecto. Y como podemos ver, ya ha terminado de crear el proyecto. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso de nuestro blog de notas, el cual dice que debemos cambiarnos hacia la carpeta que contiene nuestro proyecto y después debemos ejecutar el proyecto. Entonces vamos a cambiarnos a la carpeta que contiene nuestro proyecto y procedemos a ejecutarlo con el comando php artisan serve. Luego de ejecutarlo, pues se me abre un servidor de desarrollo local en la ruta que me aparece aquí, que en este caso pues es mi localhost en el puerto 8000. Voy a probarlo. Entonces dentro de mi navegador ingreso esa ruta en el puerto 8000 y al cargarlo pues vamos a ver la página de bienvenida de Laravel que aparece cuando creamos un proyecto nuevo. Listo. Entonces podremos cerrar aquí ya esta ejecución presionando control C dos veces. Limpiamos la terminal y ahora pues continuamos con el otro paso, que es abrir el proyecto y entrar en el archivo .env para modificar los parámetros de la base de datos. Entonces voy a abrir mi proyecto con Visual Studio Code y aprovechando que estoy en la terminal lo puedo abrir con esta pequeña línea. Doy Enter y automáticamente esto me abre una ventana del editor con todos los archivos y directorios de mi proyecto. Entonces voy a entrar al .env y en este archivo vamos a modificar algunas cosas de la conexión con la base de datos. Para este proyecto voy a utilizar MySQL. El host de la base de datos va a ser el local, mi puerto sigue siendo el 3306 y el nombre de la base de datos a la que se va a conectar mi proyecto la voy a llamar db estudiantes, el usuario del servidor y la contraseña del servidor. Estos datos van a variar en algunos computadores debido a que pues todos tenemos instalado de diferente manera el MySQL. Luego de estar editado esto, guardamos el archivo y procedemos a crear una base de datos con este nombre. Lo voy a copiar, me voy a dirigir a mi phpMyAdmin y voy a crear una nueva base de datos. Le voy a colocar ese nombre y voy a colocarle la codificación en español para no tener después algún conflicto con los caracteres especiales ni nada de eso, aunque podríamos dejarla por defecto sin ningún inconveniente. Entonces creamos esta base de datos y como podemos ver aquí se ha generado correctamente y no tiene ninguna tabla. Luego de eso vamos a proceder a crear la migración de las tablas de la base de datos o las migraciones que sean necesarias. Recordemos que las migraciones simulan el comportamiento de una tabla en la base de datos y es muy sencillo de crear. Solamente copiamos esta pequeña línea y ya podremos cerrar este archivo que estaba abierto, abrimos nuestra terminal y pegamos ese pedacito de código y colocamos aquí el nombre de esa migración. En mi caso la voy a llamar estudiantes porque mi CRUD pues es de estudiantes. Doy Enter y esto me crea un archivo en una carpeta de mi proyecto. Ya lo vamos a revisar y vamos a encontrarlo. Como podemos ver, aquí ya se terminó de crear. Ahora, para poder ver ese archivo tenemos que entrar en la carpeta Database dentro de la carpeta Migraciones y ahí vamos a encontrar el último archivo que fue el que acabamos de crear desde nuestra terminal.
Aquí es una simple clase donde nos vamos a enfocar principalmente en esta función que es la op, y vamos a crear un esquema. Este esquema pues tengo un ejemplo en mi paso a paso, aquí lo tengo, y lo puedo copiar y lo voy a pegar aquí. Entonces este esquema cumple con la función de decirle a mi migración que la tabla va a tener un nombre que yo defina y los campos que yo voy a definir. Primero, aquí en esta parte voy a colocar el nombre de mi tabla. La voy a llamar estudiantes. Así también, estudiantes. Y lo que está dentro del esquema van a ser los campos que va a tener esa tabla. Va a tener un ID que es de tipo Big Increments, que esto se podría traducir como un auto incremental. Va a tener otro campo que se va a llamar nombre y va a ser de tipo string, perfecto. Va a tener otro campo también que va a ser, este campo ya no va a ser string, va a ser un tipo big integer. Este tipo de dato big integer es el comportamiento de un entero pero de tamaño grande. ¿Y por qué lo pongo de tamaño grande? Pues este campo va a hacer referencia al documento de identidad del estudiante, entonces puede que me pase de los 10 dígitos y así pues más o menos debería tener un control de la cantidad de bits que caben en el tipo de dato. Luego voy a tener otro dato que va a ser de tipo string y este va a ser el correo electrónico, el correo del estudiante. Y por último otro dato que también va a ser de tipo big integer y se va a llamar celular. Y esto pues sería toda la estructura de mi tabla. Se va a llamar estudiantes, va a contener un ID, un nombre, un documento, un correo y un celular. Luego de modificar el esquema completo, guardamos el archivo y procedemos con el siguiente paso que dice que debo migrar este esquema. Y para migrarlo simplemente utilizo la línea que sale aquí, que es PHP Artisan Migrate. Para ello abro mi terminal nuevamente y pego esa línea y doy Enter. Cuando doy Enter, esto empieza a crear todas las migraciones de mi base de datos. Y si yo reviso mi phpMyAdmin, voy a encontrar que ya la base de datos no va a estar vacía, sino va a contener algunas tablas. Entre esas tablas encontramos estudiantes, que fue la que acabamos de generar, una tabla de usuarios que la vamos a usar más adelante, y el resto de tablas son las que Laravel predefine para su funcionamiento. Entonces, si yo quiero por ejemplo revisar la estructura de estudiantes, vamos a notar que tiene los campos que nosotros hemos definido y se le han agregado dos, que estos pues son opcionales de usar, no es obligación tenerlos ahí, pero Laravel los genera automáticamente para mantener un control mucho más dinámico de las tablas. Luego vámonos a la estructura para evidenciar qué tipo de dato tiene cada campo. El ID, como mencionaba, es autoincremental. El nombre sigue siendo varchar y el documento, como podemos ver, es un entero que pues cabe a lo máximo 20 dígitos. El correo sigue siendo varchar y el celular tiene el mismo comportamiento del documento. Entonces con esto pues podremos continuar con nuestro proyecto de Laravel. Entonces revisamos el siguiente paso, el cual es agregar la interfaz de usuario con Bootstrap y login al proyecto. Para eso copiamos pues la primera línea que tenemos aquí, que lo que hace pues es instalar la dependencia que se llama Laravel UI, la cual me permite añadir esa interfaz con Bootstrap y añadir el login a mi proyecto. Entonces solamente pego la línea y doy Enter. Esto empieza a descargar completamente la dependencia y la instala dentro de mi proyecto. No suele demorar mucho porque la dependencia no pesa demasiado. Como podemos ver, aquí ya terminó de instalarla. Vamos a limpiar la terminal y procedemos a instalar los otros factores necesarios para el funcionamiento de nuestro CRUD. Entonces la siguiente dependencia es una dependencia de Node.js que la debemos instalar para que no tenga conflictos con las versiones que tiene Laravel UI dentro de sus dependencias. Entonces esto la instalamos así como está, no tenemos que modificar nada, damos Enter y automáticamente empieza a descargarme la dependencia. Cuando me la descarga pues me la agrega en mi archivo principal de package.json dentro del proyecto de Laravel. Mientras se descarga, el siguiente comando que debemos utilizar es el siguiente: php artisan UI bootstrap y el --out. Ya voy a proceder a explicarlo. Mientras tanto debemos esperar a que termine la carga de la dependencia. Y como podemos apreciar, luego de esperar un tiempo ya se instala la dependencia de Node
y procedemos con la siguiente línea que había mencionado, que era la de PHP Artisan UI Bootstrap _out. Esto lo que va a hacer es instalarme una interfaz gráfica basada en Bootstrap, ese framework de CSS muy conocido, y el _out lo que va a hacer es decirle a mi Laravel UI que va a contener una interfaz de logueo y registro para mantener un sistema de autenticación. Doy Enter y esto empezaría a descargar lo que necesita para generar las vistas, y pues ya solo nos queda nuevamente esperar a que termine la instalación del login. Y como podemos ver, luego de instalarse el login con Bootstrap y la interfaz gráfica, nos recomienda que ejecutemos dos comandos, el npm install y el npm run dev, que es lo que vamos a proceder a hacer. Primero empezamos con npm install, damos enter y esperamos a que termine de ejecutar el comando. Pues esto lo que hace principalmente es tomar todas las dependencias de Node que tiene mi proyecto, actualizarlas o instalarlas en caso de que no estén instaladas, y además pues me actualiza el archivo donde tengo listadas todas mis dependencias de desarrollo y de producción. Luego de terminarse la instalación de las dependencias, vamos a continuar con el otro paso, que nos dice pues que luego de ejecutar npm install debemos ejecutar npm run dev. Aquí coloco dos veces entre paréntesis porque debemos ejecutar este comando dos veces, debido a que es la primera vez que vamos a construir nuestro proyecto o a prepararlo para construirlo. Entonces lo que hago primero es pegar la línea y ejecutarla la primera vez. Cuando la ejecuto por primera vez, pues se me van a arrojar algunos mensajes que me indican que mi proyecto se está preparando para construir, y como podemos ver aquí al final me dice que por favor vuelvo a correr ese comando nuevamente. Entonces lo voy a volver a pegar y lo voy a volver a compilar, y aquí pues el proceso va a cambiar un poco porque nos va a aparecer una barra de progreso indicando cómo se está construyendo mi proyecto. Entonces pues esto no demora mucho tampoco, solo es cuestión de esperar, y como podemos ver aquí ha terminado de construir el proyecto, y pues aquí pues me ha arrojado una notificación diciendo que el proyecto se ha construido satisfactoriamente. Entonces ya que este ha terminado, damos enter en la terminal para continuar con el proceso y esperamos a que nos salga el prompt del sistema. Como podemos ver aquí ya lo tenemos. Limpio mi terminal y continuamos con el siguiente paso, el cual es probar nuestro login que acabamos de instalar en el proyecto. Con el comando php artisan serve doy enter y esto pues me abre mi servidor de desarrollo y voy a abrir mi proyecto nuevamente, y como podemos ver estoy en la página de bienvenida que compilé anteriormente. Ahora vamos a notar de que se van a agregar aquí dos botones o dos acciones que me van a permitir loguearme y registrarme en el sistema. Entonces voy a refrescar la página y vamos a notar que aquí tenemos nuestro login y nuestro registro. Si yo voy al login, esto me abre una interfaz gráfica con un formulario, y aquí pues podremos loguearnos en el sistema. ¿En dónde se guardan los usuarios de este login o de este formulario? Lo vamos a ver dentro de nuestra base de datos de estudiantes en la tabla users. Esta tabla users es la que utiliza el login por defecto para poder guardar los datos de los usuarios. Y aquí pues esto está vacío de momento. Vamos a registrar un nuevo cliente en este login. Voy a colocarle mi nombre y voy a colocarle una contraseña, nombre, mi correo electrónico y mi contraseña, una contraseña sencilla, como mínimo debe tener 8 caracteres, y vamos a insertar la contraseña. Damos en register y esto automáticamente nos loguea dentro del sistema y nos ha creado una nueva ruta que es la home, donde tengo un mini dashboard que pues aquí lo puedo modificar como yo quiera, y tengo ya mi barra de navegación con las opciones de cerrar mi sesión y iniciar nuevamente. Entonces, para verificar que el usuario se insertó correctamente, voy a revisar la tabla y doy en examinar para actualizar los registros, y vamos a notar de que ya está insertado el usuario que acabamos de agregar con su contraseña debidamente encriptada. Listo, entonces vamos a dejar esta parte así y continuamos con el siguiente paso.
que nos dice que vamos a instalar el generador del CRUD, que es el necesario para poder generar, como bien dice, el CRUD de nuestra tabla en la base de datos. Voy a copiar el primer comando, la primera línea, voy a terminar la ejecución con control C y voy a pegarla. Voy a volverla a copiar y la voy a pegar aquí y damos enter. Aquí nuevamente debemos esperar a que se descargue la dependencia del repositorio y que la instale en nuestro proyecto. Tampoco no demora de mucho el proceso, todo depende de la conexión a internet, y aquí ya, como podemos ver, ha terminado de instalar el generador. Aún no lo podemos usar, debemos ejecutar la siguiente línea de código, que es esta, lo cual me va a permitir agregarle un tag o una banderilla a mis comandos de PHP Artisan dentro de mi proyecto para poder utilizar los servicios del generador del CRUD. Doy enter y esto es inmediato el cambio, no demora demasiado. Y por último vamos a crear nuestro CRUD como tal con esta línea de código PHP Artisan make. El CRUD es el tag que agregamos con la línea anterior y la migration name va a ser el nombre de mi tabla o de la migración que utilicé para crear mi tabla en la base de datos. Recordemos que yo la llamé estudiantes. Aquí deben colocar exactamente el mismo nombre de la migración, o si les queda más sencillo, con el nombre de la tabla en la base de datos. Si no, pues generaría errores. Damos enter y esto automáticamente nos ha generado, como podemos ver aquí, un controlador de estudiantes, el modelo de estudiantes y las vistas necesarias para el CRUD. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a nuestras carpetas de proyecto. Normalmente las vistas las guardamos dentro de la carpeta Resource y aquí una carpeta Views. Y vamos a ver que se nos ha creado una carpeta Estudiantes. Y ahí vamos a ver todas las vistas que son los formularios de editar, crear y eliminar respectivamente. Ahora, el controlador lo encontramos dentro de la carpeta app, dentro de HTTP, y aquí está la carpeta Controllers. Y vamos a ver que tenemos un controlador de estudiante que lo generó automáticamente nuestro CRUD o nuestra dependencia generadora de CRUDs. Entonces continuamos con el siguiente paso, que nos dice que ya a partir de que ya generamos nuestro CRUD debemos crear una ruta para poder comunicarnos con nuestro CRUD, ya que pues no la ha creado automáticamente en la dependencia, debemos crearla nosotros automáticamente. Entonces vamos a copiar esta ruta y la debemos pegar en el archivo que indica aquí dentro de la carpeta routes, el archivo web.php. Entramos a la carpeta routes dentro del archivo web.php y vamos a pegar esa ruta, puede ser encima, debajo de la que ya tenemos ahí por defecto. Lo primero que debemos aquí notar es que en el nombre de la migración nuevamente debemos colocar el nombre de nuestra tabla, que en mi caso es estudiantes. Luego debemos especificar la ruta del controlador. Como vimos, dentro de la carpeta app, en HTTP y en controllers encontramos el estudiante controller. Entonces aquí debemos especificar ese nombre. Debemos colocar estudiantes controller y así estudiantes en singular. Y esto sería lo que tenemos que modificar aquí. Y este middleware que agregamos al final lo que me indica es que, como ya sé que mi proyecto tiene un sistema de autenticación, voy a proteger esa ruta. Y para protegerla, pues utilizo ese middleware que me dice que para poder acceder a esta ruta de estudiantes debo estar logueado. Ya después de esto podemos guardar nuestro proyecto y podríamos compilarlo para probar su funcionamiento. Entonces recordemos que para compilar el proyecto utilizamos el comando php artisan serve y damos enter. Nuevamente esto nos abre el servidor de desarrollo y vamos a probarlo desde aquí. Voy a cargar el proyecto nuevamente desde la raíz. Nos aparece nuevamente nuestra página del Laravel de bienvenida y vamos a dar en home. Como ya estoy logueado, me sale directamente el vínculo de home. Aquí estoy logueado en el sistema. Ahora voy a manualmente escribir la ruta que acabamos de crear, que se llama estudiantes. Cuando yo doy enter en esta ruta, vamos a notar todo el CRUD que se generó a raíz de nuestra dependencia que instalamos anteriormente. Es básico de entender, no hay mucha complejidad, es una simple tabla con los formularios para crear, editar y eliminar. Ahora vamos a crear un nuevo registro. Damos en Create New y vamos a
crear un nuevo estudiante. Voy a colocarle mi nombre y un documento de identidad y voy a colocarle un correo de prueba y voy a colocarle un número de teléfono y voy a dar en Submit. Esto automáticamente podemos ver que me ha insertado el dato dentro de la tabla. Ahora, si yo reviso mi base de datos y voy a mi DB estudiantes y entro a la tabla estudiantes, vamos a notar que también se ha insertado nuestro registro en la base de datos. Entonces ya nuestro CRUD está funcionando, pero debemos agregar otros ajustes pertinentes para el funcionamiento correcto del ejercicio. Podremos también aquí editar si queremos y podremos también simplemente eliminarlo dando clic en delete. Estas funciones ya están completamente validadas para los casos que se necesiten. Si revisamos el siguiente paso, vamos a notar que debemos acceder a un archivo de vista que se llama appblade.php, que se encuentra dentro de Resource en la carpeta Views, en Layouts, y ahí está ese archivo. Vamos a abrir ese archivo y tenemos que colocar estas pequeñas líneas de código que ya voy a explicar su respectivo funcionamiento. Entonces, era la carpeta Resource, era Views, y en Layout hay un archivo que se llama appblade. Este archivo es el que me muestra técnicamente la barra de navegación que sale aquí arriba. Eso y más otras cosas que ya vienen por defecto en el proyecto. Lo que a nosotros nos interesa es esta barra de navegación, donde vamos a agregar un vínculo que me permita acceder a esta ruta y no tener que escribirla manualmente dentro del navegador, sino que simplemente a través de un botón dentro de la barra poder acceder a nuestro CRUD. Eso es lo que hacen las líneas que acabamos de copiar. Y ahora, ¿dónde las debemos pegar? En el paso a paso dice que debemos agregarlo en el div de la barra de navegación, tal como estaba indicando anteriormente. Si revisamos, aquí tenemos nuestra barra de navegación y tenemos un div que contiene todo el contenido. Ahora, yo lo voy a agregar dentro de este div que contiene, como conocemos de esto de Bootstrap, no es muy complicada su interpretación. La voy a colocar en este pequeño div que contiene la barra de navegación como tal y contiene los botones para loguear y cerrar mi sesión, aunque podría colocarla perfectamente por fuera o en la ubicación que yo deseara. Entonces, teniendo esto ahí, ya lo que hacemos es lo siguiente: debemos hacer algunos cambios en esas líneas. El if lo que me valida es que si estoy logueado en el sistema. En caso de que esté logueado, me va a mostrar el botón dentro de la barra de navegación. Ese botón me va a redirigir a algún lado. Aquí donde dice route name, debo reemplazarlo por el nombre de la ruta. Recordemos que la ruta que colocamos dentro de la carpeta routes, el archivo web.php, se llama estudiantes. Esa ruta es la que yo voy a colocar aquí en route name. Ahora, como conocemos que esa ruta se está comunicando con el controlador de estudiantes, ese controlador, si lo revisamos, va a tener un método, unas funciones, perdón. Esas funciones, hay una que se llama index, que es la principal función que me manda todos los registros de la base de datos. Y entonces por eso es el punto index en la vista, que cuando me llame a esa ruta, el controlador va a ejecutar el método index. Y esto que dice link name es lo que se va a mostrar en la barra de navegación, o sea, la parte visual de la barra. Entonces voy a colocarle aquí estudiantes. Voy a colocarle así estudiantes. Y lo voy a guardar. Cuando yo lo guarde y vuelva a revisar mi proyecto, como vemos mi proyecto ya se está compilando, no necesito detener el servidor. Entonces voy a refrescar aquí en mi página. Cuando refresque se me va a aparecer una nueva opción que se va a llamar estudiantes dentro de la barra de navegación. Entonces cuando yo refresco, vamos a notar que aquí tengo esa opción de estudiantes y cuando yo doy clic sobre ella, pues me redirige al CRUD. Ahora, otro redireccionamiento que sería bueno arreglar es cuando doy clic en Laravel, que no me envía la pestaña de bienvenida a Laravel, que me envía a mi home directamente. Entonces esto lo hacemos simplemente en el mismo archivo donde estamos modificando lo del botón de la barra de navegación. Tenemos el botón que dice Laravel, que es esta pequeña etiqueta A que dice lo del botón de Laravel, y podemos ver que está haciendo referencia a la raíz de mi proyecto. La raíz de mi proyecto siempre abro la página de bienvenida de Laravel. Yo no quiero que me la mande ahí, quiero que me la mande a mi home, que me diga que ya estoy logueado y voy a ir a mi home. Voy a guardar la ruta y nuevamente voy a refrescar la página.
y cuando yo dé clic en estudiantes se me va a mostrar mi CRUD, y cuando dé clic en Laravel se me va a mostrar mi dashboard, y así puedo cerrar la sesión. De igual manera, cuando cierre la sesión ya se me abre la ventana de Laravel, porque aquí esta ventana es la única accesible sin sesión. Entonces esta es la única vista a la que podemos acceder sin estar logueados en el sistema. Esto pues sería técnicamente la parte funcional del código, aunque vamos a agregar un apartado extra, el cual es una imagen como recurso estático dentro del proyecto para denotar mejor el funcionamiento de un servicio de Amazon Web Service, el cual es llamado S3. Vamos a utilizarlo para probar que podemos mantener nuestros recursos de manera remota y es mucho más eficiente a la hora de desplegar nuestro proyecto. Entonces, para eso lo primero que voy a hacer es indicar una carpeta local donde voy a guardar mis imágenes locales. Laravel recomienda utilizar la carpeta public para utilizar estos recursos. Dentro de la carpeta public encontramos dos carpetas, una de CSS y una de JavaScript. Voy a crear una nueva carpeta ahí que se va a llamar IMG, y dentro de ella voy a guardar las imágenes que yo quiero utilizar en mi proyecto. De momento voy a utilizar una sola, que la tengo aquí en mis descargas, es este logo. Lo voy a cortar y lo voy a colocar dentro de mi carpeta public, dentro de mi carpeta IMG, y la voy a pegar ahí. Si revisamos nuevamente la carpeta IMG, vamos a ver que ya se nos puso nuestro logo aquí y es una imagen en formato PNG. Ahora, ya la tenemos ahí, pero no la estamos usando. Para usarla voy a, mostrando aquí la vista, esta imagen la voy a agregar en el formulario de login, que pues casi siempre es el primero que vamos a ver. Voy a agregar una imagen aquí, la imagen que acabé de colocar en mi ruta pública, la voy a agregar en esta parte de aquí de mi formulario de login. Para eso pues voy a abrir ese formulario de login, y donde lo encontramos está dentro de las vistas, dentro de resource, dentro de mis vistas, y voy a buscar la vista de las autenticaciones, que esto es donde tengo todo lo del login. Aquí voy a encontrar 3 archivos PHP. El que necesito para la modificación es el del login. Lo voy a abrir y voy a agregar unas líneas y unas clases de Bootstrap para que el ejercicio quede mucho mejor en cuanto a su estético y visibilidad. Entonces lo primero que voy a hacer es, dentro del cart body voy a agregarle una clase nueva y voy a crear 2 contenedores, esta clase, y le vamos a hacer 2 div. Perfecto. Entonces dentro del primer div voy a agregar la imagen, voy a hacer la imagen. Entonces lo primero que haría pues sería crear la imagen, y voy a ponerle el atributo de source para indicarle en qué ruta encuentro esa imagen, y un atributo alternativo para colocar un texto en caso de que no se encuentre la imagen. Voy a colocarle aquí, voy a colocarle imagen en la parte alternativa, y en el CRC le voy a colocar la ruta donde guarde mi imagen. Si recordamos, fue dentro de la carpeta public, dentro de IMG, y el archivo se llama logo. Para referenciarlo no necesito colocar public /img, no, directamente Laravel ya conoce la carpeta public. Puedo acceder a IMG y al archivo logo.png. Esto es la parte esencial para poder probar el servicio que mencionaba antes de Amazon. Cuando esté desplegado el código, pues no se utilizará esta ruta, sino se utilizará una ruta externa que me provee el servicio, donde mi imagen va a estar guardada y sería mucho más eficiente para el manejo de los recursos estáticos. Ahora, a esta imagen le voy a agregar una clase. Esta clase va a ser un W100 y va a ser una imagen fluid. Son clases de Bootstrap. Esta columna, pues aquí tengo unas clases preparadas también, ya que las voy a utilizar para hacer mucho más rápido el ejercicio. Voy a copiar esta y la voy a pegar dentro del primer div, y la siguiente solamente sería una columna que ocupe 8 espacios de la pantalla. El formulario lo voy a mover, este formulario lo voy a mover dentro del div que está vacío, que es este, y lo voy a pegar aquí. Entonces vamos a minimizar las etiquetas para formatear el código, y esto sería todas las modificaciones que tendríamos que hacer para
mostrar una imagen dentro del proyecto de Laravel. Aquí lo que hice fue agregar una pequeña modificación al login para que me agregara una imagen y mostrarla. El resto del funcionamiento es completamente el mismo. Entonces, como nuestro proyecto aún está corriendo, lo único que voy a hacer aquí es refrescar. Y cuando refresque, pues vamos a poder ver la imagen que agregamos, que en este caso pues este es el logo. Listo, entonces este sería el funcionamiento completo del proyecto de Laravel que vamos a desplegar. Como podemos observar, contiene un sistema de autenticación y un CRUD básico donde insertamos y eliminamos datos. Entonces, la siguiente parte pues, se va a explicar más detalladamente lo que es el despliegue utilizando arquitectura distribuida con 3 servicios principales de Amazon Web Service, los cuales son ES2 para una instancia del sistema operativo que vamos a utilizar para instalar nuestro código ahí. También vamos a utilizar una base de datos en el servicio RDS de Amazon también. Y como mencionaba, lo de la imagen que va a ser almacenada en un servicio S3. Entonces, en la siguiente parte se va a explicar esto de una mejor forma y más a fondo.